La entrevista. Estamos en Colombia Hoy Radio con invitados internacionales que nos están acompañando aquí en la mesa, y también de nuestro gobierno del cambio, la viceministra del Diálogo Social, Lilia Solano, nos acompaña como siempre en Colombia Hoy Radio. Hoy vamos a hablar del Foro Internacional del Diálogo Social para la Igualdad y los Derechos Humanos, que comienza hoy a las 3 de la tarde y se extenderá 18 y 19 de 9 a 6 en la Concha Acústica en nuestra Universidad Nacional de Colombia, en la ciudad universitaria, aquí en Bogotá. Está convocando el Viceministerio para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos. Nos acompaña la viceministra Lilia y también Gustavo Lema. Él es el director de comunicaciones del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Bienvenidos a Colombia Hoy Radio. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias por recibirnos. Un placer estar aquí, gracias por la invitación y un placer estar aquí en Bogotá, Colombia, y en este lugar tan especial y en este programa tan especial, porque es un lugar realmente muy valioso en términos comunicacionales. Gustavo, bien recibido con cafecito desde temprano, ¿no? Le ofrecimos café aquí y dijo, no, yo ya me he tomado... O sea, ¿usted ya tiene el corazoncito acelerado, Gustavo? ¿Qué tal el café colombiano? Bueno, maravilloso, digo, es uno de los grandes disfrutes de venir aquí a Colombia, así que la verdad que un placer muy grande estar, el café y lo que significa la sociedad colombiana, ¿no? Digo, una sociedad muy trabajadora, muy luchadora y en un proceso muy transformador, y en ese sentido, este foro se enmarca en ese momento clave de la historia colombiana, que sin lugar a dudas se está viendo internacionalmente, se está siguiendo con muchísima fuerza. Bueno, el foro lo marca y la posibilidad de volver a Bogotá siempre es un placer. Lo veo sin el maletín, ¿dónde lo tiene? Hablo de la hierba, el termo, el mate. No les voy a mentir, lo escondí en el hotel, digamos, que vamos a hacer. Aparte yo soy argentino y uruguayo, así que peor todavía. No, doble. Y que hay una pica, como se dice, entre Argentina y Uruguay, en el buen sentido de quién se va mejor el mate, ¿no? Bueno, no hay ninguna duda que es Uruguay, ¿no? Sí. Díganle, es un argentino, pero eso es la pica, pero hay que aprender a cebar el mate. Algún día cebamos mateta. Viceministra, bienvenida, como siempre. Bueno, muy buenos días. Este programa es la casa nuestra también. Estamos invitando ahorita mismo a que sigan. Será transmitido por redes, pero hoy se instala el Foro Internacional para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos, como ya mencionaste, convocado por el Ministerio del Interior, que tendrá lugar en la Universidad Nacional, y hemos hecho esta triada, la academia, la Universidad Nacional, el viceministerio, los movimientos sociales, las organizaciones, los pueblos van a venir al diálogo social que vamos a tener, y también las entidades, la academia, los movimientos y las entidades en un gran encuentro de diálogo social. Asisten y les vamos a contar quiénes virtualmente y personalmente. Empezamos con Noam Chomsky, nada más ni nada menos, ¿no? Es que me acuerdo de mis clases. No, pues ícono internacional, lingüista, analista internacional, los libros sobre lo que ocurrió en el sudeste asiático, en Camboya, en Vietnam, toda la situación que desnudó y destapó la acción y participación y a veces omisión de cosas que no debieron pasar en ese conflicto, sobre todo en el tema de Indochina. Y son muchos los invitados internacionales. Van a tener además, van a contar con un certificado de asistencia. Yo por aquí tengo el cartel, lo voy a mostrar, que está buenísimo, pero hablemos un poquito. Bueno, claramente es un foro sobre el diálogo social, pero bueno, ¿qué temáticas se van a abordar? Son muchos los ponentes que van a estar allí. ¿De qué se va a hablar, aparte del diálogo social para la igualdad y los derechos humanos? Si ubicamos 9, temáticas que tienen que ver con no solo con lo que hemos visto en los territorios, sino con áreas específicas de trabajo. Entonces, sobre el diálogo social y los derechos humanos, un diálogo muy importante que habrá en un panel simultáneo que se llama Las Transiciones Justas. ¿Qué significa dialogar sobre un momento de transición, sobre los pueblos, diálogo y pueblos indígenas, diálogo y pueblos afro, el asunto religioso y el diálogo? Vamos a hablar sobre diálogo y equidad de género también. Vamos realmente a entrar en profundidad en temáticas que, más allá, de la conflictividad, pueden orientar, la posibilidad de que seamos un país que puede resolver todo absolutamente con diálogo. Yo dije la semana pasada en Putumayo, en Lobo Guerrero, que estuvo la minga indígena en la Plaza de Bolívar.
estuvo la plaza llena, vinieron a respaldar el Plan Nacional de Desarrollo. Y luego estuvieron los militares y estuvo la plaza llena. Y yo creo que es la primera vez en la historia, ni un disturbio, ni agresiones, cada uno expuso democráticamente cuáles son sus posturas, y en esta democracia vamos a alcanzar un diálogo que nos lleve a acciones que construyan una verdadera democracia, ¿no? Que nos ha faltado mucho en la historia de este país. Viceministra, este foro internacional sobre el diálogo social para la igualdad y los derechos humanos, y que a propósito Leo tiene un certificado de asistencia, ¿está dirigido para quiénes? ¿Quiénes pueden ir a esta instalación? Bueno, hemos hecho una convocatoria muy amplia, pero en general ya han llegado de casi todo el país delegaciones de sectores sociales, pero también participan las entidades, casi todas las entidades tienen referentes de diálogo social, entonces vienen las entidades del diálogo social y también viene la academia, ¿no? Convoca la Universidad Nacional, convoca el ministerio y convoca Claxo, o sea, exacto, los tres van a tener sus participantes tanto en las ponencias, en las charlas y en quienes vienen a participar. Vienen todos los que bloquean también a participar. No, maravilloso, bueno, muy bien. Entonces, porque es que el diálogo es con todos. Hay que dialogar. Gustavo, bueno, de Claxo, ¿no? Institución internacional no gubernamental con estatus asociativo en la UNESCO, creada desde 1967. Veo que también hay ponencias, va a haber una participación desde Claxo. La gente que quiere ir, Gustavo, pues yo quiero ir, o sea, yo a Noam lo quiero escuchar. Es gratis, ¿cómo hace uno? Hay previa inscripción, llegar con tiempito. ¿Cómo es el tema? Porque además hay certificado de asistencia, como bien mencionamos, y yo sé que la gente no se lo va a querer perder. ¿Cómo hacemos para estar allá? Bueno, tienen que ir directamente ahí al lugar donde se va a realizar el evento. Va a haber un periodo en el cual se pueden inscribir para poder participar. Está totalmente abierto, es libre y gratuito. Y aparte, no es solamente un decir el que sea libre y un espacio abierto. Primero porque el diálogo social se arma, como recién decía Lilia, en el marco de la diversidad, de la pluralidad de voces. Y en ese marco, para Claxo, es fundamental la construcción de espacios en esta lógica de la triada, en donde la academia pueda trabajar en conjunto con los movimientos sociales que aportan esa diversidad de conocimientos y los decisores de políticas públicas. Porque en esa triada es donde existe la posibilidad de algún tipo de modificación. La academia en la lógica del conocimiento, los movimientos sociales en pluralidad de conocimiento y decisores de políticas públicas en el marco de que eso se transforme realmente en acciones que transformen la vida de la gente. Y ahí es donde vemos que hay una diferencia en el marco de lo que sucedía antes. Porque la realidad es que no necesariamente en todas las lógicas históricas de nuestra América se vieron espacios de gobierno donde realmente haya una apertura a generar transformaciones y que esté planteado en lógica del diálogo social. Y en Claxo hablamos de plataformas del diálogo social. Son plataformas que son temáticas transversales, porque cuando recién hablaban un poco de las temáticas, ¿no? Si uno habla, por ejemplo, de cuestiones relacionadas con los procesos de paz, es difícil hacerlo indivisible de lo que sucede con los procesos medioambientales, lo que sucede con las cuestiones relacionadas de los temas basados en género, las tareas de cuidado. Digo, son procesos y son temáticas transversales, y este foro va a tener algo de eso, porque cada uno de los espacios tendrá una temática central, pero va a tener transversalmente otras temáticas que son centrales en lo que vemos nosotros también desde Claxo. 7 de la mañana, 17 minutos. Pregunta para Gustavo y para la viceministra, especialmente para Gustavo Lema, el director de comunicaciones de Claxo, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Argentina tiene un bagaje amplio en el tema de igualdad, del trabajo de la política pública de igualdad y de los derechos humanos. Esa experiencia, ¿cómo se refleja en Claxo y cómo se aporta a este foro internacional que se va a hacer aquí en Colombia? A ver, es interesante. Claxo tiene su sede en la ciudad de Buenos Aires, pero son casi 900 centros miembros, 10.000 investigadoras, investigadores, integrantes de movimientos sociales de diferentes partes de nuestra América. Por lo tanto, evidentemente se retoman las lógicas de lo que sucede en Argentina, pero también en otras partes. Y ahí yo pensaba, ¿no? Qué interesante
mirar Colombia pensando en nuestra América, en América Latina y el Caribe, pero también pensar nuestra América mirando Colombia, ¿no? Ahí ver los reflejos entre cada uno de los espacios de nuestra América es fundamental, primero para no sentir en soledad los procesos transformadores, pero también para construir sobre el bagaje histórico que hay en otras partes. Y ahí Colombia tiene muchísimo para aportar, Argentina tiene muchísimo para aportar, Uruguay, Chile, podríamos seguir, Brasil con los procesos, pero evidentemente ahí hay varias temáticas que fueron claves en este marco y, como tú dices, en Argentina en el último tiempo tuvieron un impacto con sus vaivenes y sus fluctuaciones, ¿no? Complejas, porque vemos una Latinoamérica y el Caribe en disputa. Y la disputa tiene que ver con los sectores de poder, que no necesariamente tiene que ver con las instalaciones gubernamentales. En muchos casos vemos gobiernos que no necesariamente pueden acceder a los marcos de poder, los sectores de poder quedan enmarcados en otros lugares, y eso en muchos casos dificulta algunas políticas públicas. Por eso el centro de pensar el diálogo social no es menor, no es solo un decir, no es una linda foto, sino es realmente un pensar transformador. Y ahí si no pensamos diálogo social, si no pensamos ciencia abierta, no es transformador. ¿Cuántas veces vemos en la academia procesos que quedan encerrados en las lógicas académicas? Un trabajo de campo, se arma la distribución de eso, se citan entre académicos y académicas y de ahí no sale. ¿Qué poder transformador tiene eso en el marco de sociedades tan desiguales? Digo, vivimos en el territorio que es nuestra América, más desigual del planeta. Entonces, si no lo pensamos de esta manera, es muy difícil, ¿no? Y lo ha dicho el presidente Gustavo Petro. Colombia también es uno de los países donde esa desigualdad se ve con amplitud. Y eso que no hablamos de la brecha, ¿no? Que en Argentina el tema de la brecha es importante. Que la brecha, pues, esa oposición social que también se vive día a día con el tema de esas tensiones políticas de dos modelos políticos totalmente en disputa. Algo que ocurre en toda América, que también está sucediendo en Colombia. Viceministra, hablando justamente sobre el diálogo social, nos indica, y además le decía fuera del aire, mis respetos, como siempre, porque su merced está en Lobo Guerrero, está en la costa, está en Santander, viaja siempre donde están los temas de esas tensiones sociales para llevar el diálogo. Martes entrante, Mocoa Putumayo. Mocoa Putumayo. Para solucionar el tema. Lo que pasa en Mocoa, hay bloqueos allá, ¿no? Sí, es que desde el 2017, cuando hubo la avalancha, pues quedaron unas víctimas y unos damnificados que han tenido que esperar todos estos años a una serie de incumplimientos, y llegó el momento en que exigen específicamente también a la unidad de gestión del riesgo de desastres, pues que haya una respuesta inmediata. Lo que pasa es que aquí heredamos estos conflictos, digamos, un país con un rostro social muy postergado. Entonces la gente dice, quiero las viviendas ya, la carretera ya, quiero la comida ya. Entonces el desafío en este gobierno es cómo va a poder cerrar, eso sí, una brecha gigantesca entre un puñadito que tuvo acceso a todo y el resto del país que sigue, especialmente el rostro social, esperando que lleguen las transformaciones. Entonces, ahí teníamos una visita el lunes, no estaban listas las respuestas que la comunidad espera. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues se va a la vía de hecho, se va a bloquear la carretera, se va a la toma de las entidades. Tenemos que alcanzar la posibilidad de que en su conjunto las entidades podamos decirle a la gente, aquí estamos, este es el plan de acción, no será inmediato, pero realmente vamos a transformar esas realidades, y eso en Mocoa viene desde el 2017. Recordamos afortunadamente lo que ocurrió en 2017, hace 6 años, una avalancha que borró 3 barrios. Exacto. Todo el centro de Mocoa, 3 barrios, y miren, 6 años y hasta ahorita el gobierno del cambio le está poniendo la cara al tema. Bien. Retomando el tema del foro internacional y hablando de esta palabra que se ha escuchado en estos instantes, el pensar transformador, las transformaciones y demás. Y pensando también en este 19 de mayo, cuando ya se acabe el foro internacional, ¿qué mensaje o enseñanza les van a quedar a esas personas que asistan o que asisten a partir de hoy a este foro internacional? ¿Cuál es el mensaje principal, la enseñanza y el objetivo?
Bueno, tenemos también aquí una tarea que cumplimos con el foro y es que estamos en plena construcción de la política pública de diálogo social. Diálogo social tiene que ser la política pública transformadora de este país. Entonces vamos a tener un seguimiento. Por ejemplo, vamos a tener foro también en las regiones, en los territorios temáticos y vamos además a tener, sigue una publicación que va a ser virtual y va a ser impresa con unos materiales de trabajo, con las ponencias. Sigue también la posibilidad de que podamos construir con estos mismos liderazgo social, digamos, un batallón o miles y miles de personas preparadas para el diálogo social, desde los mismos movimientos, desde las entidades. Por eso, con la universidad y con Claxo, la nacional, nos sentamos y vimos que esto tenga un certificado, un diploma de participación y que la gente sienta, aquí nos estamos formando para resolver todos los problemas con el diálogo. Quiero rápidamente decir cómo organizamos, digamos, metodológicamente. Vamos a instalar esta tarde, ahí en la Nacional, en la Concha Acústica. Sí. Uh-huh. ¿Qué va a haber en la instalación? Digamos, unos saludos, porque hay internacionales, van a haber diplomáticos, van a haber organizaciones y entidades. Y luego el primer tema va a ser diálogo social y transiciones justas. Entonces vamos a tener unas plenarias, todo el mundo ahí dialogando con gente que estimula ese diálogo, los ponentes, y en las tardes, jueves y viernes, vamos a tener los paneles simultáneos mucho más pequeños de grupos que van a dialogar con todas esas temáticas que ya mencioné. Uh-huh. Entonces, en la mañana, jueves, plenaria. En la tarde, panel simultáneo. Viernes, en la mañana, plenaria, y en la tarde, panel simultáneo. Y a las 4 de la tarde el viernes, eso es fundamental. Vamos a tener una clausura con un resumen de lo que significó todo este proceso de diálogo. Tenemos unas preguntas que los panelistas van a responder para que no sea charla magistral, sino una conversación. Interacción. Y yo creo que lo que se va a generar ahí están inscritas 1.400 personas para participar, líderes por organizaciones. Entonces vamos a tener un gran diálogo del país con la academia y con los internacionales. Acaba de decir algo muy importante la viceministra. Ella decía algo así como un batallón de personas sentadas en torno al diálogo, ¿no? A la comunicación asertiva, y creo que eso va muy de la mano, pues también, Gustavo, con un discurso del presidente que hemos escuchado hoy, es de la unidad americana, que creemos entonces va muy relacionado con ese foro internacional. Sí. Y cómo puede ser los derechos humanos y el diálogo un pilar fundamental para esa unidad americana. Bueno, ahí hay algo que es interesante, que hay que pensar soluciones locales para problemas globales. Uh-huh. Digo, y si uno no tiene en cuenta ese detalle, esa doble mirada, ese mirarnos como nuestra América, mirarnos en lógica local. Y entonces uno puede plantearse, bueno, pero en lo local yo necesito la resolución, como lo que recién comentaban, cosas bien concretas. Pero si no miramos qué pasa en el mapa regional, es muy difícil. Vivimos en un mundo interconectado en el cual muchos de los problemas que surgen a veces están enmarcados también en conflictos globales, en las lógicas también de cómo se va mapeando este nuevo mundo. Y en ese sentido es importante, me parece, esta doble mirada tan fundamental. Y ahí hay un punto de contacto muy importante con este gobierno, con Gustavo Petro en particular. Gustavo Petro ha participado en el 2015 de la conferencia en Medellín, siendo alcalde, en lo que fue un encuentro realmente muy, pero muy importante. En la de 2018, en la conferencia de Claxo, que fue una conferencia magistral, también ha participado. Entonces ahí uno entiende que hay una línea argumental, ¿no? De pensar hace años cuestiones que entendemos que en el marco de estos diálogos sociales, de estas plataformas para el diálogo, pueden empezar a tener, no sé si una resolución, una apertura. Porque pensar en resoluciones son años de trabajo, son años de debates. Bueno, y me parece que en ese sentido hay un espacio, y ese espacio hay que aprovecharlo, porque estos espacios, como vimos en Latinoamérica, con sus vaivenes, con sus idas y vueltas, no siempre se abren, no siempre están en la lógica de apertura, y posiblemente en este momento pueda ser que sí, ¿no? 727. Además de Noam Chomsky, que les refería, estarán presentes Pablo Bomaro, que es el director de investigación de Claxo,
Karina Batani, directora ejecutiva de Clax Uruguay, William Fairbairn, experto en derechos humanos de Canadá, Norman Solórzano de la Universidad Nacional de Costa Rica, Karin Mettel, directora regional de Latinoamérica de la ASDI de Suecia, Chris Ferguson de la Iglesia Unida de Canadá, Elena Storm, la embajadora de Suecia en Colombia, Federico Pita de la Diafar en Argentina, Guillermo Domínguez, Red Iberoamericana de Derechos Humanos de España, Carlos Martínez, cátedra también de esta misma red, y Belén Arcones, el premio a la mujer empresaria y experta en igualdad de España. Todo un equipo, todo un batallón entre otros, ¿no? de analistas, de expertos, tremendo. de gente que trabaja el diálogo, la igualdad y los derechos humanos. Paso a preguntarles a ustedes dos, Señor. a Guillermo y a la viceministra. Sí, señor. La migración humana, fenómeno clave que está ocurriendo en América Latina, en donde estamos viendo fenómenos migratorios también en el mundo. En Europa, pues pasa, de África a Europa todo el tiempo, pero especialmente en América Latina, lo que está ocurriendo y cómo nuestro país se volvió esa bisagra, esa puerta de entrada de la gente que arriesga su vida y se va por el tapón del Darién buscando sueño americano. Bueno, es uno de los grandes temas de Latinoamérica y el Caribe. Y en ese sentido es interesante lo que tú planteas, porque es uno de los temas que no solo unifica países, sino temáticas. Digo, porque ahí podemos ver el conflicto migratorio. Las migraciones en muchos casos tienen que ver con cuestiones económicas y cuestiones relacionadas con las problemáticas de desigualdad, pero en muchos casos con temáticas ambientales. ¿Cuántos migrantes ambientales empiezan a sumar en el último tiempo en nuestra América? Zonas costeras que devastadas tienen que mudarse a otros lugares, habitantes de esas zonas. ¿Cuál es la problemática de la violencia basada en género en esos espacios? Ayer hablábamos de algunas de las situaciones que en algunos casos explotan en los procesos migrantes, en el inicio de las migraciones que se pueden dar en diferentes lugares de nuestra América. Podría ser República Dominicana, Guatemala, El Salvador. Y en otros casos terminan generando situaciones realmente muy fuertes en México, en otros lugares, mismo aquí en Colombia. Entonces es uno de los grandes temas centrales, pero como decíamos antes, que transversaliza otras temáticas a pensar lo que sucede. Y que aparte, si la gente que nos está escuchando, nos está viendo al día de hoy, ¿cuántos migrantes conoce o tiene dentro de su familia? ¿Cuántos procesos migrantes? Entonces es tan cercano como hacer la búsqueda familiar o de amistades, ¿no? Mismo en la casa. Viceministra, Sí. tema de la migración. Sí, yo creo que es un tema tan importante que lo pusimos, 3 temas centrales habrán en las plenarias. Uno es el tema de transiciones justas. Y ahí vamos a hablar ese tema también porque no tiene que ver fundamentalmente con condiciones de justicia en un mundo que es cada vez más pequeño y donde se ha concentrado de tal forma el disfrute de ese mundo que entonces grupos grandes de personas salen a buscar ese disfrute y aquí en Colombia tenemos, bueno, no solo los venezolanos, tenemos también muchos migrantes que están cruzando, tratando de alcanzar, digamos, cómo llegar a Estados Unidos. Y yo quería mencionar esos 3 temas que tienen que ver también, que vamos a trabajar y tienen que ver con la migración. Y es 1, transiciones justas, que vamos a trabajar hoy. 2, el tema de jueves en la mañana es economía para la vida. Mucha de la migración tiene que ver con la pobreza, con condiciones de desigualdad y de marginalidad. Falta de oportunidades. Falta de oportunidades. Y el tercer día vamos a hablar del tema de diálogo social y paz total. Es decir, también alguna de la migración es esa combinación de injusticia, de pobreza y de violencia. O sea, cuando se responde a la marginalidad, no con oportunidades, sino con violencia. Entonces, está en el centro de nuestro foro internacional. Viceministra, partiendo de esa explicación que usted nos da y de todos estos ejes temáticos y de las preguntas que se van a hacer al finalizar el foro internacional, todo lo que va a suceder allí va a quedar contemplado en un documento que puede ser de consulta para la ciudadanía. Sí, también vamos a transmitir, especialmente las plenarias serán transmitidas por redes, pero también va a haber un documento que va a quedar que vamos a construir dialogando, un documento dialogante sobre a qué conclusiones hemos llegado, pero lo que nos queda, porque un foro de 3 días es algo muy poco, es todo el seguimiento del trabajo territorial,
pero la gente sí siente que estar en ese diálogo, participar activamente en un país de exclusiones, de privilegios, y entonces decir, ahora en este gobierno yo puedo participar, yo tengo voz. Y van a traer también temas difíciles, ¿no? ¿Qué pasa con recursos para mi región? ¿Qué pasa con las becas? Pero yo creo que si logramos, después de años, décadas de conflicto y guerra, llegar a que sí se puede dialogar y encontrar salidas, eso será un paso gigante en este país que también se construyó muy antidemocráticamente. Viceministra, hace unos instantes usted también nos decía que de este foro internacional que también se va a desplegar a los territorios van a ser la política pública de diálogo social. ¿Cuándo se espera tener esta política pública? Yo creo que vamos a tener un trabajo de unos 4 meses que ya estamos haciendo, no va a comenzar con el foro. El foro es punto de encuentro, pero ya venimos desde que arrancó este gobierno en la construcción de ese diálogo social como política pública y esperamos poderlo presentar al país en unos 4 meses. A las 7:33 yo quiero preguntarle a Gustavo, justamente desde Claxo y desde esa visión de pronto de la periferia, pero también con muchos puntos de encuentro y por qué no también de desencuentro en Argentina. Uno de los objetivos, por ejemplo, de Claxo es promover la investigación social para el combate a la pobreza, la desigualdad, el fortalecimiento de los derechos humanos, la participación democrática. ¿Qué percepción tienen desde Argentina, desde Claxo, con el gobierno del cambio, con el gobierno actual, que bueno, pues también tiene esos objetivos en mira en todo este programa de gobierno? Bueno, es central en ese sentido, ¿no? Encontrar espacios políticos, decisores de políticas públicas que tengan en cuenta agendas, que planteen un trabajo en contra de las lógicas de las desigualdades, de las pobrezas, de las limitaciones, de trabajar para evitar los privilegios de los de siempre, digo, es muy importante y está totalmente centrado y alineado en las lógicas que tienen que ver con Claxo. Y yo pensaba en relación a esto y lo que decía también la viceministra, esto no es un final de la meta, no es llegar. Este es un punto de partida. Digo, y en ese sentido se entienden las ansiedades que pueden generar la construcción de espacios de diálogo para la generación de políticas públicas, pero nunca se pueden pensar como el final del recorrido, sino como un inicio de muchos inicios, pero no pensando en una lógica que va a tardar millones de años, sino porque esos muchos inicios van a construir diversidades y la posibilidad de pensar en soluciones diversas a los problemas habituales que tenemos. Entonces, en ese sentido, digo, yendo a tu pregunta bien concreta, digo, es muy importante entender que en Latinoamérica empieza a haber espacios, en un lugar donde la derecha está jugando muy fuerte, digo, y esa disputa de poder que se está dando a nivel de los sectores concentrados, que lo vemos a nivel empresarial en muchos países de nuestra región, lo vemos a nivel mediático en muchos países de nuestra región, evidentemente esa disputa de poder no es menor, y cuando hablamos de estas cuestiones, ver gobiernos que permiten tener una mirada diferente, sectores públicos que permiten tener una mirada diferente, en donde más sectores de la ciudadanía puedan formar parte de pensar las soluciones, evidentemente ahí es donde cambia la situación y uno puede entender que puede haber una diferencia en este marco brutal de las desigualdades que se dan en nuestra América. Muy bien, 7:36 minutos. Agradecemos a la viceministra para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, Lilia Solano, a Gustavo Lema, director de comunicaciones de Claxo, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. ¿El acceso es público? ¿Cómo los colombianos y colombianas pueden conectarse para seguir este foro internacional? ¿A través de qué redes sociales o cómo se puede hacer? Bueno, será transmitido por las redes de Claxo, por las redes de la Universidad Nacional y por las del Ministerio del Interior. Creo que el canal de YouTube va a transmitir, ahí está, yo creo que señalado. Y en estos momentos estamos al borde del cierre de inscripciones, pero la gente de Bogotá tiene la oportunidad de participar todavía y estamos recibiendo solicitudes. Yo creo que esta es también una celebración, un triunfo de este gobierno. Prometió que se iba a resolver por la vía dialogada el conflicto y esta es una muestra, ¿no?, de lo que está pasando. Tremendo, miren. Claxo se encuentra como Claxo
oficial. En Instagram, Claxo_oficial, en Facebook, Claxo.oficial, en el canal de YouTube, Claxo TV. Mauricio, se ponen Claxo, CLACSO, y van a encontrar todas las redes sociales para que puedan seguir la transmisión. Sí, bueno, muy bien. Exactamente, ahí todas las redes en Claxo, también en las del Ministerio, y solamente me tomo 2 segundos para hacer un agradecimiento muy importante a la viceministra Lilia Solano, quien sabemos del enorme trabajo para llevar adelante esto, la convocatoria hacia Claxo, el saludo especial de Karina Batiani, la directora ejecutiva, que está llegando en unas pocas horas aquí a Bogotá, Colombia, y bueno, obviamente al Ministerio del Interior, a la Presidencia de la Nación, en nombre de Gustavo Petro, digo, por lo que significa este espacio de debate, este espacio de encuentro, y a ustedes también, porque digo, también es muy simbólico este espacio en el que estamos aquí radialmente y mediáticamente, y no tiene que ver solamente con una cuestión de abrir un espacio de diversidad porque sí, digo, este es un espacio mediático. Yo escuchaba cuando ustedes leen los titulares, en el cual incorporan no solamente los titulares de los medios tradicionales, sino también de los medios comunitarios, de los medios alternativos, otras agendas. Y eso también es parte del diálogo social. Entonces, en ese sentido, me parece central, digo, porque que se haya dado la posibilidad de tener esta charla unos minutos, destinarle un tiempo a pensar otras cuestiones, también habla de un proceso transformador. Ese es el cambio en el que estamos empeñados, y como Gustavo lo identifica, nuestra propuesta es llegar siempre y tener ese pulso en las regiones con nuestros aliados de los medios comunitarios, más de 400 emisoras siempre conectados con nosotros desde el primer día al 12 de febrero. Muchas gracias, éxitos en este foro internacional. Colombia Hoy Radio.